Mariano Muñiz presentan Mundo HR, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy tenemos el agrado de recibir a Florencia Piscornia, vicepresidenta de Personas y Culturas de YPF e integrante del Comité de Diversidad de la compañía. En su larga trayectoria en la industria, Florencia se destacó por sus habilidades en el manejo de la cultura organizacional, reclutamiento, liderazgo y desarrollo de talento. YPF. Greetings, la comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Coach Hub, transformando personas y organizaciones. Abra. Funbag, desperta emociones, regala experiencia. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR, hoy con una invitada muy especial, Flor Piscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF. Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás vos? Yo todo bien y mil gracias por la invitación y hacerme parte de este espacio. No, gracias a vos por estar acá. Y bueno, ¿te parece que arranquemos? Vamos a hablar de YPF, de recursos humanos, de un montón de cosas, así que muy ansiosos. ¿Empezamos? Vamos. Bueno, te quería preguntar, para arrancar, siempre nos gusta ir a algo más personal para situarnos con quién estamos hablando, así que te quería preguntar por vos, por Flor. ¿Quién es Flor? ¿Qué es lo que más te apasiona? A ver, Flor, es decir, yo, soy una mujer nacida y criada en Buenos Aires, que desde chiquita le gustó hacer muchas cosas al mismo tiempo y toda esa inquietud la canalicé muchísimo a través del deporte, así que fui muy deportista en toda mi infancia y mi adolescencia, tenis, natación, baile, vóley, todo, cualquier cosa yo ahí estaba para hacer deporte. Y bueno, ya de adulta sigo siendo una mujer muy inquieta, no lo canalizo a través del deporte, cosa que tengo un poquito ahí olvidada, pero soy mamá de 2 adolescentes, una mujer y un hombre, soy pareja, soy amiga, soy fan de los encuentros con la familia extendida, soy hija única, lo cual puede tener sus pros y sus cons, pero bueno, soy hija. Y bueno, desde lo que me define en mi carrera profesional, soy licenciada en Economía, soy una profesional de recursos humanos y hoy soy vicepresidenta de Personas y Culturas para YPF. Y desde lo que me apasiona, bueno, me conecto quizás con 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, disfruto mucho haciendo lo que hago. Me gusta mucho estar en contacto con la gente, escuchar a la gente desde sus distintas perspectivas, inclusive la de negocio, y poder pensar, construir y codiseñar con otros soluciones y dar respuesta a esas necesidades con la gente, es algo que me gusta mucho. Y por el otro lado me apasiona viajar, me gusta mucho descubrir nuevos lugares y cuando no tengo la oportunidad de viajar, bueno, soñar con algún viaje por venir en el futuro. Siempre pensando en el próximo viaje. Siempre. Bueno, ahí coincido. Y te quería preguntar, ¿cómo llegaste al mundo de recursos humanos? Bueno, diríamos que fue un poco por casualidad. Como dije recién, soy licenciada en Economía. Cuando me recibí, yo ya estaba trabajando, pero cuando me recibí, bueno, viste, tirás currículums, en aquella época se tiraba todavía en papel, se dejaba en un sobrecito en cuanto programa de joven profesional hubiera. Finalmente ingresé en PricewaterhouseCoopers, en ese momento era solo Pricewaterhouse. Entré primero con la perspectiva de poder sumarme a proyectos de evaluación de M&A de compañías, con lo cual era algo muy afín a mi carrera. Y bueno, en realidad el mundo me fue llevando más por la consultoría, que en ese momento se llamaba de la reingeniería de procesos, después del diseño organizacional, después de la gestión del talento, y ahí me embarqué en una carrera en el mundo de la consultoría en recursos humanos. Y bueno, que fue algo que me apasionó, que encontré y descubrí algo que cuando había elegido la carrera oportunamente no sabía que me gustaba. Fue un espacio donde empecé a especializarme, a recorrer ese camino y bueno, hasta que finalmente me quedé y acá es el mundo donde hoy estoy y esa es mi historia con recursos humanos.
Y es un mundo súper cambiante, ¿no? Después, teniendo en cuenta lo que pasó con la pandemia y cómo tuvimos todos que adaptarnos. Y te quería preguntar hoy, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes de recursos humanos? Te voy a responder esta pregunta, pero más enfocado desde los desafíos que yo veo para el profesional de recursos humanos. Buenísimo. No tanto para las áreas, porque eso es algo de lo que hablamos comúnmente, ¿no? Y ahí yo identifico varios desafíos que tenemos como profesionales de esta función, pero me quiero centrar en tres. Uno tiene que ver con este mundo cambiante, que va rápido, los negocios, cómo se van modificando rápidamente, las necesidades, esto que hablamos de lo disruptivo, de lo incierto que tiene este mundo Bani. Bueno, frente a este mundo, para el profesional de recursos humanos aparece en escena el desafío de la flexibilidad, de la adaptabilidad, cómo realmente nos preparamos para poder entender ese contexto y entender cómo en ese contexto juegan las variables de la gestión de personas y culturas y realmente podemos dar respuesta rápidamente y no quedarnos en la reflexión permanente, sino poder pasar a la acción y si no funciona, cambiar, ¿no? Evolucionar más rápido. Creo que ahí hay un desafío como profesionales de recursos humanos. Segundo desafío que veo es el mundo relacionado con la agilidad y que va a decir las nuevas formas de trabajo, las nuevas necesidades de las personas, las nuevas necesidades en materia de liderazgo y de cultura, nos hacen que tengamos que reaccionar, pensar de una manera distinta y yo creo que ahí la agilidad nos trae muchísimo para poder recorrer y para poder tomar, que no tiene que ver solamente con aplicar una metodología determinada de agilidad, ¿no? Sino el pensamiento y la forma de trabajo en el mundo de recursos humanos. Un trabajo más colaborativo, más en red, co-construyendo con el negocio, trayendo a la mesa un propósito compartido con otros. Bueno, realmente es cómo podemos incorporar esa agilidad en nuestro día a día como profesionales, creo que es un desafío. Y el tercero tiene que ver con datos. Siempre la función de recursos humanos estuvo vista como lejos del dato, no poder poner números a las cosas que hacemos o a las cosas que queremos lograr y creo que tender ese puente con el mundo de los datos, hacer que tanto desde recursos humanos como desde el negocio se puedan tomar decisiones en materia de personas basadas en datos es fundamental. Y también cómo hacemos para poder medir el valor de todas las iniciativas que desplegamos, ¿no? Creo que eso es un aspiracional y un desafío que tenemos como profesionales para poder llevarlo a la mesa de negocio. Es clave eso, que no quede en el me gusta o no me gusta, sino poder justificarlo con datos, ¿no? Totalmente, y creo que está funcionando o no, o es una percepción, ¿no? Bueno, realmente cómo podemos empezar a relacionar esas variables, ¿no? El otro día escuchaba un caso específico donde pudieron hacer una correlación entre todo lo que se estaba haciendo en materia de personas y el impacto en el cliente final. Digo, bueno, eso es medir valor. Digo, entonces, ¿cómo como profesionales de recursos humanos podemos ir más rápido en este sentido? Creo que es un desafío importante. Un gran desafío, coincido plenamente. Y hablaste mucho de cultura, de negocio. Y bueno, no se puede lograr los objetivos de negocio sin la cultura, ¿no? Y te quería preguntar cómo la gestionan en YPF, qué estrategias llevan adelante para que la cultura crezca y sea la cultura que ustedes están buscando y necesitan para llegar a los objetivos de negocio. Muy buena pregunta. A ver, voy a hacer una definición creo que poco académica de lo que es cultura para mí y en realidad cultura es lo que hacemos todos los días cuando vamos a nuestro lugar de trabajo sin darnos cuenta, es lo que nos sale espontáneamente, ¿no? Cultura de trabajo en realidad es lo que cada uno de nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y eso se pone en juego en el relacionamiento con otros, en cómo se toman las decisiones, en los procesos que desplegamos, en las herramientas que usamos. Al final de cuentas, eso es vivir la cultura de la compañía y después en los resultados, ¿no? Entonces, entendiendo ese contexto, o entendiendo ese marco, es donde empezamos a conectarnos como YPF y sobre todo, ¿no? en un contexto
pospandemia en cuál es la cultura que nos define, qué es lo que nos hace vivir y sentir ese YPF todos los días, cómo lo vivimos y cómo lo atravesamos. Si yo le tengo que explicar a alguien qué significa vivir la cultura YPF, ¿qué le explico, no? Y fue ahí donde empezamos un proceso para poder definir estas virtudes culturales y poder de alguna manera también vivirlas, ¿no? Vivirlas, continuar viviéndolas, porque hay muchas que nos definen y que ya las traemos, y otras empezar a potenciarlas cada vez más y vivirlas cada vez más, porque al final de cuentas es lo que entendemos nos va a habilitar al despliegue de nuestro plan estratégico y al logro de nuestros resultados. Y en ese camino nosotros empezamos a conectar la cultura con un ciento YPF, ¿no? Que la cultura no es solamente hacer, sino que la cultura es ser y es sentir, ¿no? Sentir lo que uno hace todos los días. Y ahí un poco trabajamos sobre 4 grandes virtudes culturales que define lo que somos como YPF, que en YPF somos energía por definición, y es una energía con inteligencia colectiva, donde potenciamos justamente toda la riqueza y la diversidad que hay dentro de la compañía, que en YPF hacemos futuro y que ese hacer futuro lo hacemos potenciando todo el capital humano, todo el talento humano que tenemos dentro de la compañía, dando lo mejor, y que en ese camino expandimos fronteras, y expandimos fronteras no desde un término geográfico, sino desde ir más allá de nuestros límites, y eso lo hacemos aprendiendo exponencialmente cada día. Entonces esto es como un marco, ¿no? Obviamente todo esto después está bajado en comportamientos que define cómo es la cultura YPF. Y bueno, ¿cómo hacemos para que esto se viva? No solamente es difundir, compartir, conversar con las personas acerca de esta cultura, sino tender este puente con cómo tomamos las decisiones dentro de la compañía, cómo embebemos nuestros procesos con esta cultura, sabiendo que somos una compañía muy amplia, muy diversa, con realidades que no necesariamente son las mismas. Si hablamos de, bueno, queremos fomentar la experimentación como una virtud cultural, bueno, va a haber entornos donde lo vamos a poder hacer y va a haber otros que no, porque en otros tengo que ir más con la excelencia operativa, con la seguridad de los procesos, con la seguridad de las personas, por el tipo de actividad que realizamos. Entonces, empezar a permear esto, ¿no? Y esto ahí vuelvo a uno de los desafíos que también tenemos como profesionales de recursos humanos, la flexibilidad y la adaptabilidad de esta cultura a lo largo de una compañía tan diversa, ¿no? Entonces, y tan grande, totalmente. Porque entonces, ¿cuántos son? Mira, hoy somos, números redondos, 24.000 personas que conformamos la compañía punta a punta y en todo el país y en todos los negocios, con lo cual sí, es una compañía grande, plural, diversa, y que cada negocio y cada geografía tiene sus características y tiene sus necesidades que tenemos que atender. Y eso también está bueno de tener una cultura, llamémosle flexible, ¿no? Que abarque a todos, pero que también considere estas particularidades. Hablaste mucho, Flor, de diversidad en la respuesta anterior, y te quería preguntar sobre diversidad e inclusión y cómo la gestionan en YPF. Bueno, tocaste un tema sensible para YPF y sensible para la industria. La industria de energía y en particular la de oil and gas es una industria que tiene un gran desafío en materia de diversidad, en particular de diversidad de género. En Argentina te podría decir que el indicador no llega a un 20% de participación femenina en la industria, con lo cual YPF no está exenta de esa realidad. Y ahí fue en el 2017 que hicimos un diagnóstico interno muy exhaustivo de cómo estábamos en materia de diversidad de género y de entornos inclusivos de trabajo. Tuvo toda la realidad puesta sobre la mesa y realmente tomamos un alto compromiso para definir acciones y desplegar acciones que nos permitieran revertir esa situación dentro de YPF.
empezamos un camino donde estuvo focalizado sobre 10 ejes de acción claro, 10 ejes de trabajo claro, que van desde la generación de lo que nosotros llamamos el contexto, definir una política de diversidad, una política de lugar de trabajo libre de acoso, conformamos un comité de diversidad, un subcomité de violencia doméstica. Definimos también toda una serie de intervenciones en la cultura de la compañía a través de charlas, de espacios de diálogo, de formaciones que tenían que ver, por ejemplo, con los sesgos, de ir a cada una de las locaciones y entender cuáles eran las problemáticas que se vivían en cada uno de los equipos de trabajo que afectaran a la posibilidad de incluir mujeres dentro de esos espacios de trabajo. Es decir, desde ese tipo de acciones hasta cuestiones súper concretas como, por ejemplo, trabajar en la infraestructura, baños, vestuarios, lactarios, la indumentaria, que haya ropa para mujeres embarazadas, porque en realidad era usar el talle más chico de la ropa de hombres. Trabajar mucho en la corresponsabilidad, en las licencias. Realmente fue un trabajo muy focalizado, con muchos, mirando muy atentamente cómo íbamos evolucionando y lo que íbamos haciendo, y también atravesando todos nuestros procesos de gestión de personas con una mirada de equidad de género, tanto de atracción y selección, las promociones, las movilidades internas, las participaciones en acciones de formación. Con decirte que una de nuestras metas, nosotros no ponemos cupos, pero sí nos ponemos desafíos y metas, es por ejemplo lograr que en todos nuestros programas de jóvenes profesionales, programas de pasantías, tengamos equidad de 50 y 50, y son cosas que las venimos logrando desde hace años. Y así, por ejemplo, pasamos de tener un indicador de participación de mujeres en posiciones de liderazgo del 11% en el 2018 a un casi 20% en el 2022. Estamos pudiendo mover la aguja. Realmente nos queda todavía camino por recorrer. Creo que uno de los desafíos que hoy tenemos, 2023, más allá del trabajo interno, es cómo trabajamos como industria. Tenemos que ser una industria más atractiva para las nuevas generaciones y más atractiva para las mujeres, dejar esta percepción de industria dura, sino que realmente es una industria que puede ser una industria que elijan los jóvenes, que elijan las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente. Y esto lo tenemos que hacer de la mano de todas las compañías que conformamos la industria, porque esto viene desde los colegios secundarios, ¿no? Un trabajo que tenemos que permear muy de fondo ya desde las bases. Así que bueno, el compromiso es alto, el desafío también es grande, venimos transitando ese camino, tenemos mucho más camino por recorrer, y esto si hablamos en materia de género. Después tenemos también otros caminos que recorrer en materia de diversidad e inclusión de todo tipo dentro de la compañía, ¿no? Buenísimo, Flor. Sí, súper desafiante, y además, por lo que entiendo, es un tema industrial y después dentro de la organización, ¿no? Como que esto que decías de ir a los colegios y de empezar a generar desde el semillero me parece súper clave. Totalmente. E internamente trabajar mucho en la cultura, mucho en nuestros mindsets, en nuestros sesgos, en nuestros paradigmas que tienen que ver con la aceptación del otro, cualquiera sea la forma y el género y el color de la otra persona dentro de la compañía. Y eso también habla, cuando vos me preguntabas antes de la cultura, habla de la cultura YPF. Y sí tengo que reconocer que para que este compromiso pueda hacerse realidad, también fue y está presente un fuerte compromiso del management. Es un tema de agenda de YPF. De hecho, nosotros tenemos un modelo de gestión por objetivos dentro de la compañía, y dentro de uno de los objetivos de la compañía en nuestra matriz de sustentabilidad está la diversidad de género, por ejemplo. Sí. Eso es clave. Sí. A ver, por ahí no tendría que ser necesario, pero a veces es necesario. A ver, mi aspiracional, y encima mi aspiracional como
primer mujer de carrera en YPF que llega a una vicepresidencia, es que en algún momento esto no sea un tema. Es como que no tengamos que hablar más de esto, ¿no? Sea tan natural que no sea necesario armar políticas, procesos, cuestiones específicas. Pero bueno, no, sé que vamos a llegar en ese momento. Tenemos todavía trabajo por hacer, pero creo que si hay un foco y hay un propósito y realmente hay un compromiso, lo vamos a lograr. Y vienen recorriendo un buen camino, porque por lo que decís, duplicaron Sí. en 2 años, entonces, por lo menos, de paso a paso, ¿no? Entiendo que... Exacto, tal cual, tal cual. Y estamos hablando en estos momentos mucho de la guerra del talento, ¿no? De personas que trabajan en Argentina, pero por ahí trabajan para afuera, cobran en otra moneda, se van rápido de las organizaciones. Y ustedes son 24.000 personas. Digo, a nivel marca empleadora, ¿cómo están viviendo eso dentro de YPF? ¿Cómo están trabajando la marca empleadora para hacer algo que contaste, ¿no? Pero para ser atractivos de otra forma y no solo desde la compensación? Bien. A ver, creo que hay 2 componentes en esto que vos decís, ¿no? El de cara interno, donde ya dejamos ese concepto de retener, y lo sabrás, en el mundo de recursos humanos hablamos más de fidelizar, de que la gente que forma parte de la compañía elija todos los días estar en la compañía y dar lo mejor el tiempo que está. Y por el otro lado, de cara externa, realmente poder ser una empresa atractiva, una industria y una empresa donde quienes hoy no forman parte de este equipo elijan a esta compañía, ¿no? Y ahí aparece no solamente esto de la cultura y esto del Siento YPF, sino también la propuesta valor que como YPF venimos definiendo y evolucionando permanentemente. Trabajar sobre este concepto que, como vos decís, ¿no? Va más allá de un paquete básico de compensaciones y beneficios, sino ir a una propuesta donde podamos hablar de qué significa trabajar en YPF, cuáles son los componentes de esa forma de trabajo que hoy, por ejemplo, se relacionan con el bienestar, ¿sí? Dejamos de hablar solamente de un tema de la remuneración, sino cómo hablamos de qué significa estar en YPF y trabajar con bienestar físico, con el bienestar emocional, con bienestar financiero, con bienestar social. Digo, toda esa propuesta, ¿no? En YPF, en los lugares de trabajo pasamos gran parte de nuestro tiempo y realmente es cómo interactuamos socialmente con otros, cómo integramos a nuestras familias, cómo podemos unir nuestro propio propósito con el de la compañía. Por ejemplo, si nosotros decimos somos una empresa de energía y que lo que potenciamos es la energía, bueno, ¿cómo, por ejemplo, podemos propiciar espacios donde las personas se encuentren a potenciar esa energía, se encuentren con sus familias a potenciar esa energía, ¿no? Cómo trabajamos el bienestar físico, clave, y sobre todo la pandemia lo puso mucho sobre la mesa, cómo realmente estamos atentos, que no es un tema solamente de ir a un gimnasio, sino propiciar dentro de la compañía un estado permanente de salud y cómo acompañamos a nuestros empleados que identificamos que tienen algún problema o alguna patología, cómo los acompañamos en ese proceso para que realmente puedan estar bien. Bienestar emocional. También otra cosa que la pandemia puso muchísimo sobre la mesa, la salud mental, la salud emocional de las personas, cómo acompañamos, cómo los líderes también empiezan a hacerse más cargo de este concepto del bienestar, ¿no? De sus equipos, cómo empiezan a estar más atentos, cómo hay más conversaciones que nos permitan identificar tempranamente situaciones en las que tenemos que ayudar. Somos un todo dentro de la compañía y, por ejemplo, muchas personas dentro de la compañía tienen hijos. La pandemia para todos los hijos en distintas edades fue un tema. Bueno, por ejemplo, cómo traemos el acompañar y el dotar a nuestros empleados de herramientas que le permitan acompañar a sus hijos en sus distintas etapas, ¿sí? Bueno, todas esas cosas fueron cosas que aprendimos y que hoy forman, por ejemplo, parte de nuestra propuesta valor, ¿no? Sumado a esto y entrelazado con este Siento YPF que te contaba antes. Así que bueno,
perdóname y termino esto, es la construcción de la marca empleadora viene desde este lugar, ¿no? Cómo transmitimos tanto interna como externamente esto que significa trabajar en YPF. Sí, y junto con todos los desafíos que tenemos además como compañía, ¿no? Desafíos que nos llevan profesionalmente a decir, ese es el lugar donde yo quiero estar y ese es el impacto que yo quiero tener con mi trabajo en el país, ¿no? Así que bueno. Sí, no, es clave lo que decís, y también me quedo pensando, antes hablabas de agilidad, del mundo en cambio constante, de poder adaptarnos, transformarnos. Y ahí es clave todo lo que es el aprendizaje, ¿no? De las personas y cómo las personas aprenden y cómo las compañías dan las herramientas o el contexto para poder estar en modo aprendiz. Y te quería preguntar cómo es en YPF el aprendizaje, cómo lo llevan adelante, cómo lo gestionan en este contexto tan cambiante. Bien, a ver, voy a hacer para mí, soy reiterativa, pero creo que la pandemia nos desafió muchísimo, las nuevas formas de trabajo y las nuevas necesidades nos desafió mucho y también nos permitió probar, experimentar y poner en acción algunas cosas que veníamos conversando de años anteriores y no lograban tomar la velocidad. De repente. De repente, tal cual, exacto. Y una de ellas fue en materia de aprendizaje, ¿no? y de desarrollo de capacidades. Ahí nosotros, sí que para resumirte, fueron como 3 grandes temas que abordamos. Uno tiene que ver cómo empezamos a trabajar, por ejemplo, bajo el concepto de academias, en el desarrollo de capacidades transversales. Para nosotros las capacidades transversales son aquellas que son independientes del rol específico que hoy estés ejerciendo dentro de la compañía. Son aquellas capacidades que entendemos que en el mundo de hoy todos tenemos que estar desarrollando. Y eso lo estructuramos en un modo academia, ¿no? La academia es como un conjunto, es un journey de aprendizaje con distintos niveles y que también dentro de esa propia academia y de acuerdo a cómo va evolucionando el conocimiento, también va evolucionando la academia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la academia digital, la academia de agilidad, la academia de datos, la academia de proyectos y ahora estamos por sacar la academia de innovación. En el segundo aspecto en el cual profundizamos justamente en materia de aprendizaje y desarrollo es cómo potenciamos algo que ya teníamos dentro de YPF, pero le queríamos dar mucho más valor, que es la gestión a través de comunidades, toda la gestión del conocimiento a través de las comunidades. YPF, por la naturaleza de nuestro negocio, trabajamos siempre en comunidades técnicas, geofísica, geociencias, reservorios, producción, porque es un conocimiento que se desarrolla mucho dentro de la compañía, entonces es ver cómo se comparte, se promueve y se potencia ese conocimiento, pero lo que hicimos fue trasladar esos conceptos de comunidades técnicas a otro tipo de comunidades. Y entonces eso también nos permitió de alguna manera potenciar mucho más la gestión del conocimiento más rápido, empezar a poder capturarla y compartirlo más rápido dentro de la organización. Inclusive sumando en comunidades personas que no necesariamente son de un mismo negocio. Un ingeniero en procesos, yo lo puedo tener en un negocio, en el upstream, en el downstream, en distintos negocios. Bueno, ¿cómo puedo conformar una única comunidad donde todos los ingenieros de procesos pueden compartir su conocimiento? Y el tercer eje, ya vamos más hacia el acompañamiento tecnológico, pero que para nosotros fue como un antes y un después, fue la incorporación de una plataforma de aprendizaje cognitivo que es Degree. Nosotros lo empaquetamos bajo todo un formato que le llamamos Curiosi, que en realidad es una plataforma que nos permite poder customizar más la formación de acuerdo a los roles y las necesidades de cada persona y poder tener en un único lugar todo el acceso a herramientas y acciones de desarrollo de capacidades que van más allá de una formación presencial o e-learning o híbrida, sino que es cómo compartimos
el conocimiento y el acceso a distintos tipos de plataformas y a distintos tipos de herramientas para el desarrollo de una capacidad. Y eso lo pudimos embeber a través de esta plataforma que desplegamos el año pasado y que este año estamos potenciando mucho más. Entonces, ese es si querés llamarle para nosotros, lo que te puedo describir de los 3 grandes desafíos que estamos teniendo en materia de cómo desarrollamos las capacidades en YPF. Buenísimo, Flor, súper interesante todo lo que contás de aprendizaje. Y también te quería preguntar, ya llegando al final de la entrevista, hablaste mucho de management y de los roles y de asumir el bienestar de las personas. Entonces, quería preguntarte, ¿qué cualidades hoy tiene que tener un líder en YPF? Bien, pregunta profunda. Claramente, y como vos dijiste y un poco venimos charlando, el liderazgo pasó a ser algo protagónico en lo que es la cultura, la experiencia de los empleados dentro de la compañía y realmente es protagonista de hacer que esa cultura que queremos promover se viva. Entendiendo eso y además en ese contexto de negocios cambiante, desafiante, incierto, ¿no? Digo, como que tiene esos dos desafíos en juego y al mismo tiempo, en ese contexto es donde entendimos que también como líderes de YPF y nuestro liderazgo tenía que evolucionar. Y en ese camino redefinimos o fuimos definiendo el estilo de liderazgo que queremos promover en YPF. Y ahí puedo describírtelo que lo tenemos estructurado como en 3 grandes líneas. Un liderazgo transformador, que sea un liderazgo que promueva el uso de nuevas tecnologías, que promueva el trabajo colaborativo, que permita la adaptabilidad y la flexibilidad dentro de sus equipos y que fomente tomar decisiones basadas en datos. Un liderazgo ágil, que promueva el trabajo en red, que empodere a sus equipos en el desarrollo de sus tareas y de sus desafíos, que defina un propósito, que ese propósito inspire al equipo en ese propósito y que ese propósito pueda ser compartido. Y un liderazgo empático, un liderazgo que pueda pensar y fomentar el bienestar dentro de sus equipos, un liderazgo que genere conversaciones abiertas, que celebre logros, que son quizás cosas que para algunas industrias y para algunas compañías ya han venido recorriendo este camino, pero quizás que para nosotros hoy en día son cuestiones que queremos resaltar y fomentar en ese liderazgo, ¿no? Un liderazgo transformador, un liderazgo ágil y un liderazgo empático. Buenísimo, Flor, y también súper desafiante todo lo que venís contando en todas estas preguntas. Y para cerrar la entrevista quería ir por ahí a uno de mis momentos favoritos, que es el momento de las recomendaciones. Así que te quería preguntar si nos querés recomendar algún libro que hayas leído últimamente, alguna serie, lo que no quieras recomendar. Bien. A ver, libro. Suelo leer mucho, pero tengo una tendencia, y debo confesarlo, que no logro terminar o leer por completo un libro. Soy, necesito muy de corta atención, con lo cual leo algunas partes, las conclusiones, los resúmenes. Entonces, bueno, si te puedo decir un libro o recomendar un libro que captó mi atención y que no tiene desperdicio en ninguna de sus páginas y que lo logré leer de punta a punta, es Liderazgo Adaptativo. Realmente fue un libro que me permitió entender el liderazgo desde otro lugar, entender esto de lo que es liderar en ámbitos complejos, en entornos complejos, así que lo recomiendo. Y más desde lo novelesco, si querés, un libro que me cautivó también punta a punta, que es la historia de una mujer resiliente en tiempos del mundo donde la mujer no tiene el espacio que hoy tiene, pero bueno, no les voy a contar mucho de la historia, pero sí para que la lean, que se llama Tiempos de Costuras. Así que bueno, les dejo también esos dos libros. De ese libro. Después, tiempo más tarde, se hizo la serie. Yo me había leído el libro, te puedo decir, hace muchos años atrás, sí, que hasta hoy recuerdo mucho de los pasajes del libro y después se transformó en una serie. Sí, totalmente. Bueno, estamos llegando al final, pero antes de cerrar te quería dar un regalo de nuestros amigos de Funback que nos dieron
para estas entrevistas. Y bueno, quería agradecerte por estar acá, espero que lo hayas pasado bien. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Realmente fue un espacio súper ameno, relajado y es muy lindo poder compartir las experiencias y los puntos de vista y las miradas que nos acerquen y que nos permitan también crecer con la experiencia del otro. Así que mil gracias. No, gracias a vos por estar acá, la verdad que a mí me encantó la entrevista. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Esto fue Mundo HR. Seguinos en Spotify y en YouTube.